El bosque estaba inquietantemente silencioso, mientras los últimos rayos de sol se filtraban a través del denso dosel, proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de hojas. Hunter, un mastín grande y lleno de cicatrices con penetrantes ojos ámbar, cojeaba entre la maleza. Su antaño musculoso cuerpo estaba demacrado tras semanas sin alimentarse bien. Sus costillas sobresalían claramente de su pelaje enmarañado, testimonio de la dureza de su supervivencia en solitario. Impulsado por la desesperación, los sentidos de Hunter eran muy agudos. Cada susurro de las hojas, cada leve movimiento, encendía un destello de esperanza de encontrar algo que aliviara el hambre que le corroía el estómago. Pero hasta ahora, el bosque había sido implacable. A medida que avanzaba, un nuevo olor llamó su atención. Al principio era tenue, casi engullido por los olores terrosos del bosque, pero se hacía más fuerte a cada paso. No era el olor de una presa, era diferente, extraño, pero inconfundiblemente vivo. Hunter se detuvo, con las orejas agitadas y las fosas nasales abiertas, mientras trataba de localizar la fuente. Entonces, débilmente, lo oyó. Un sonido tan suave que podría haberse confundido con el susurro del viento, pero no lo era. Era un grito, agudo y lastimero, cargado de una vulnerabilidad que tiraba de algo enterrado en lo más profundo de sus instintos primarios. Cazador se movió con cautela, con su poderoso cuerpo pegado al suelo, mientras seguía el sonido. Sus ojos ámbar escudriñaban el bosque, cada músculo en tensión, listo para el peligro. Los gritos se hicieron más fuertes, más claros, y pronto se encontró al borde de un pequeño claro. Allí, encajado torpemente entre las raíces de un enorme roble, estaba la fuente del sonido. Un bebé. El niño estaba envuelto en una manta hecha jirones y manchada de barro, y sus pequeños puños se agitaban débilmente mientras gemía en el crepúsculo. Hunter se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el bebé. La visión del niño hizo que instintos contradictorios se agolparan en su mente. El hambre le arañaba sin piedad, instándole a apartarse, a abandonar a esta frágil criatura a su suerte. Pero otro instinto, más profundo e inexplicable, le hizo quedarse clavado en el sitio. Cazador dio un paso cauteloso hacia adelante. Sus enormes patas crujieron suavemente contra las hojas secas. El llanto del bebé cesó como si sintiera su presencia. La nariz del perro se agitó al olfatear el aire, inclinando ligeramente la cabeza en señal de curiosidad. Por un momento, permaneció inmóvil, con los ojos ámbar muy abiertos por la incertidumbre. Entonces, contra todo pronóstico, Hunter hizo algo extraordinario. Se tumbó junto al bebé, acurrucando su cuerpo protectoramente alrededor de la diminuta figura. El calor del frágil cuerpo del bebé contra el suyo despertó algo desconocido en Hunter, algo que casi parecía un propósito. Dejó escapar un quejido bajo y reconfortante, olvidando momentáneamente su hambre. El otrora perro salvaje, moldeado por años de lucha y supervivencia, había elegido proteger a la criatura más vulnerable que jamás había encontrado. A medida que la noche se hacía más profunda, el bosque se volvía más frío. Un viento cortante se abría paso entre los árboles, arrastrando consigo los aullidos lejanos de depredadores invisibles. Hunter, a pesar de su agotamiento, permaneció alerta. Su cuerpo formaba un escudo alrededor del bebé, bloqueando el frío de la noche. Los llantos del niño se habían calmado, reduciéndose a suaves gemidos, y su pequeño pecho subía y bajaba con su frágil respiración. Los ojos ámbar de Cazador escudriñaban la oscuridad. Sus oídos se agitaban con cada sonido. Sabía que el bosque era implacable, una extensión infinita donde los fuertes sobrevivían y los débiles perecían. Pero esta noche, algo era diferente. Ya no luchaba solo por su propia supervivencia, sino que protegía algo mucho más frágil que él. El bebé se agitó dejando escapar un leve sonido, y Hunter bajó su enorme cabeza para olfatear el bulto. El olor del niño era extraño pero no desagradable, una mezcla de tierra, tela e inocencia. Su nariz acercó la manta al bebé, una acción nacida no de la comprensión, sino del instinto. El impulso profundo y primario de protegerlo se sobrepuso a su hambre, su cansancio y su dolor. A medida que pasaban las horas, la noche traía nuevos desafíos.
Un susurro en los arbustos cercanos hizo que Hunter aguzara el oído y su cuerpo se pusiera rígido. Sus labios se curvaron en un gruñido silencioso mientras se colocaba frente al bebé, listo para enfrentarse a lo que surgiera de las sombras. Aparecieron un par de ojos brillantes, seguidos del gruñido grave y gutural de un lobo. Luego, otro par de ojos y otro más. Una pequeña manada de lobos había rodeado el claro, con movimientos cautelosos pero depredadores. Cazador se mantuvo firme. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, su cuerpo una barrera entre el bebé y la amenaza. Los lobos lo rodearon, poniendo a prueba su determinación, pero Hunter no vaciló. Sabía que le superaban en número, que su debilitado cuerpo no era rival para la manada, pero se negaba a retroceder. Un lobo se abalanzó, sus dientes apuntando al flanco de Hunter. Con un gruñido feroz, Hunter se retorció, encontrándose de frente con el atacante. Sus poderosas mandíbulas apretaron el hombro del lobo, obligándolo a retroceder con un aullido. Otro lobo se abalanzó sobre él, esta vez desde un lateral, pero Hunter lo golpeó con su enorme pata, haciéndolo caer entre la maleza. La lucha fue brutal y rápida. El cuerpo de Hunter era un borrón de movimientos mientras defendía su frágil carga. La sangre manchaba su pelaje, su respiración era agitada y sus piernas temblaban por el esfuerzo de mantener a raya a la manada. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los lobos cedieron. Uno a uno, desaparecieron en el bosque. Sus ojos brillantes se desvanecieron como luciérnagas apagadas en la oscuridad. Cazador jadeaba, con el cuerpo cubierto de arañazos y mordiscos. Tenía la cabeza gacha y los músculos temblorosos, pero su determinación permanecía inquebrantable. Se volvió hacia el bebé, que estaba milagrosamente ileso, con su carita asomando entre la manta. Hunter acarició suavemente al bebé, rozando su mejilla con su cálido aliento. El bebé se agitó y emitió un suave sonido que parecía casi de agradecimiento. La noche siguió avanzando, pero el vínculo entre el perro y el niño se hizo más fuerte. Hunter sabía que no podían quedarse a la intemperie. Tenía que encontrar un refugio, un lugar seguro donde pudiera proteger al bebé sin que las amenazas constantes se cernieran sobre ellos. Con un quejido bajo, Hunter agarró con cuidado el borde de la manta del bebé con los dientes y lo levantó con tanta delicadeza como pudo. Cada paso era deliberado mientras avanzaba por el denso bosque, con el cuerpo maltrecho, pero el espíritu inquebrantable. El leve olor del agua llegó a su nariz y lo siguió, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudieran descansar y recuperarse. El bosque se abrió a un pequeño arroyo, cuyas aguas cristalinas brillaban bajo la luz de la luna. Cazador dejó al bebé en un mullido trozo de musgo, mientras observaba los alrededores en busca de peligro. Sumergió la cabeza en el arroyo y bebió profundamente para saciar su sed. Una vez saciado, volvió junto al bebé acercando su manta al borde del agua. Hunter lamió el agua con la lengua, mojando los labios del niño con la esperanza de reanimarlo. El bebé se agitó débilmente y su manita se movió al sentir la fresca humedad. Hunter soltó un gemido suave y satisfecho. Contra todo pronóstico, el bebé aguantaba. El arroyo les proporcionó un respiro momentáneo, pero Hunter sabía que no podían quedarse mucho tiempo. El bosque no era lugar para los vulnerables. Oteó el horizonte y sus agudos ojos divisaron una estructura en ruinas a lo lejos. Una cabaña medio oculta por las enredaderas y las sombras. No era gran cosa, pero era un refugio. Con renovada determinación, Hunter cogió al bebé una vez más y se dirigió hacia él, con pasos lentos pero firmes. El viaje de Hunter hasta la cabaña fue agotador. El pequeño peso del bebé era insignificante comparado con las heridas que acribillaban su cuerpo, pero la carga que llevaba no era física. Era la aplastante responsabilidad de mantener a salvo esa frágil vida. Cada paso que daba por el denso bosque le parecía más pesado que el anterior. El viento agitaba las ramas y las lejanas llamadas de los búhos resonaban en la oscuridad, pero Hunter siguió adelante. Cuando por fin llegaron a la cabaña, su aspecto era lamentable. El tejado estaba hundido por años de abandono, y las paredes estaban desgastadas y agrietadas. Las ventanas rotas permitían que la luz de la luna se filtrara, pintando la ruinosa estructura con inquietantes vetas plateadas.
Para Hunter, no era una ruina, era un santuario. Empujó la puerta de la cabaña con la nariz. La vieja madera crujió ruidosamente en señal de protesta. Dentro, el aire estaba viciado pero seco, y el suelo estaba cubierto de una capa de polvo y escombros. No era mucho, pero sí suficiente. Hunter cruzó el umbral con cuidado, y sus patas dejaron débiles huellas en el polvo, mientras se dirigía a un rincón de la habitación que parecía protegido de las corrientes de aire. Con cuidado, dejó al bebé sobre un trozo de tierra seca, acariciando la manta para asegurarse de que estaba caliente. El bebé se agitó ligeramente y sus pequeños dedos se enroscaron en el borde de la tela. Hunter lo observó atentamente y sus ojos ámbar se ablandaron al verlo. Por un momento, se permitió descansar, bajando el cuerpo al suelo y envolviéndose protectoramente alrededor del bebé. Su respiración se hizo más lenta, y el subir y bajar rítmico de su pecho arrulló al niño en un sueño tranquilo. Pero el descanso de Hunter duró poco. Sus oídos se agitaron al oír un leve sonido de movimiento en el exterior, un susurro que no pertenecía al viento. Se levantó despacio, con el cuerpo tenso, mientras sus agudos sentidos buscaban el origen de la perturbación. El bosque se había calmado y una quietud antinatural se había apoderado de la noche. De repente, un gruñido bajo retumbó en la cabaña. A Hunter se le pusieron los pelos de punta y sus músculos se enroscaron como un resorte a punto de estallar. Mirando a través de la ventana rota, vio movimiento. Ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Otra vez lobos. Su olor llegó hasta él, penetrante y almizclado, mezclándose con la tierra húmeda. La manada no se había rendido, le habían seguido. Hunter se colocó entre el bebé y la amenaza que se acercaba, su enorme cuerpo como una barrera viviente. Los lobos rodeaban la cabaña, sus siluetas parpadeaban entre las sombras como fantasmas. Uno de ellos se acercó, enseñando los colmillos y con los ojos fijos en el fardo de mantas que había detrás de Hunter. El impulso primario de protección surgió en él, más fuerte que su dolor, más fuerte que su agotamiento. El lobo líder se abalanzó y sus fauces chasquearon a escasos centímetros de la cara de Hunter. Él respondió con un gruñido feroz. Sus poderosas mandíbulas se aferraron al hombro del lobo y lo arrojaron a un lado. Otro lobo se abalanzó desde un lado, apuntando a su flanco, pero Hunter se retorció y le asestó un sólido golpe que lo hizo derrapar por el suelo. A pesar de sus heridas, luchó con la ferocidad de una criatura que defiende no solo su propia vida, sino algo mucho más valioso. La batalla fue un caos. Gruñidos, aullidos y el ruido de los cuerpos al chocar llenaron la pequeña cabaña. El polvo y los escombros se arremolinaban en el aire, iluminados por la pálida luz de la luna que entraba por las ventanas. Hunter estaba en inferioridad numérica. Sus fuerzas menguaban con cada ataque que repelía, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los lobos se retiraron. Ensangrentados y cojeando, desaparecieron en el bosque. Sus ojos brillantes se desvanecieron como ascuas que se apagan. Hunter estaba de pie en medio de la cabaña, con el cuerpo tembloroso y la respiración entrecortada. La sangre le manchaba el pelaje y cada músculo de su cuerpo le pedía a gritos que descansara, pero su primer pensamiento fue para el bebé. Se dio la vuelta y cojeó hacia el niño, con el corazón acelerado mientras rozaba la manta con la nariz. El bebé estaba ileso, su pequeño pecho subía y bajaba con una respiración constante. Hunter soltó un quejido suave y aliviado y volvió a agacharse junto al bebé. Rodeó al niño con su cuerpo, con sus instintos protectores aún en alerta a pesar del agotamiento. La cabaña volvió a quedar en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración del bebé y el crujido ocasional de las viejas vigas de madera. Hunter cerró los ojos. Sus oídos seguían agitándose con cada sonido, su cuerpo demasiado tenso para relajarse del todo. Sabía que solo era un respiro temporal. El bosque era implacable y la seguridad de la cabaña no duraría para siempre. Pero por ahora estaban vivos, y eso era suficiente. Cuando empezó a amanecer, los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas rotas, proyectando un resplandor dorado sobre la pequeña habitación. Cazador se agitó, con el cuerpo dolorido mientras se ponía en pie. El bebé se agitó mientras dormía,
con sus pequeñas manos extendidas hacia el calor de la luz matutina. Cazador lo observó en silencio, con sus ojos ámbar llenos de una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que su viaje no había terminado. El bosque no perdonaría la debilidad, y el bebé necesitaba algo más que su protección para sobrevivir. Necesitaban comida, agua y un lugar seguro donde quedarse. Un hogar donde el niño pudiera desarrollarse y crecer. La determinación de Hunter se endureció. Lo encontraría, costara lo que costara. El cuerpo de Hunter protestaba a cada paso cuando se aventuró a salir de la cabaña esa mañana. Los suaves rayos de sol que se filtraban entre los árboles no aliviaban el cansancio que lo agobiaba. Tenía que encontrar comida y agua, no solo para él, sino para la frágil vida que había jurado proteger. El bebé se había agitado suavemente cuando se marchó, y sus pequeños gemidos atravesaron la serena mañana. A pesar de su reticencia, sabía que no podía quedarse en la cabaña para siempre. El bosque parecía más tranquilo a la luz del día, pero Hunter seguía en vilo. Cada susurro de las hojas, cada gorjeo de un pájaro, disparaba sus instintos. Su nariz trabajaba horas extras, escaneando el aire en busca de cualquier señal de agua o presa. El leve olor a humedad le llevó más lejos en el bosque. Sus patas dejaban débiles huellas en la tierra húmeda. El sol subía y su calor rozaba su pelaje, pero su mente seguía concentrada en la supervivencia. Finalmente, llegó a un pequeño arroyo que corría entre un grupo de rocas cubiertas de musgo. El sonido del agua corriente fue un bálsamo para sus nervios crispados. Hunter se acercó con cautela, aguzando el oído para captar cualquier señal de peligro. Tras cerciorarse de que la zona estaba despejada, bebió a lengüetazos el agua fresca, que alivió al instante su garganta seca. Su cuerpo se hundió ligeramente. El peso del agotamiento desapareció temporalmente, pero el alivio duró poco. Mientras bebía, la nariz de Hunter percibió un aroma desconocido en la brisa. Era tenue pero inconfundible, algo metálico y acre que se mezclaba con el aroma terroso del bosque. Agachó las orejas y levantó la cabeza, escudriñando la zona. El olor era cada vez más fuerte, alejándolo del arroyo y adentrándolo en la maleza. Sus pasos eran cautelosos y sus músculos estaban tensos, preparados para cualquier cosa. La visión que le recibió le aceleró el corazón. En el suelo del bosque había trozos de tela rotos y sucios, pero inconfundiblemente humanos. Cerca, un campamento improvisado yacía abandonado, con las cenizas de una hoguera que ardía débilmente. El olor metálico que le había atraído hasta allí era ahora más fuerte, y al acercarse se dio cuenta de su origen. La sangre. La nariz de Hunter se agitó al percibir el olor de varios humanos, pero no había nadie a la vista. Se le erizaron los pelos y un gruñido le retumbó en la garganta. Algo había ocurrido aquí, algo violento. El suelo estaba revuelto. Huellas y marcas de garras cruzaban la zona en patrones caóticos. Hunter olfateó y su mente reconstruyó la historia. Había habido una pelea y no había terminado bien. Percibió el leve olor de los depredadores. Lobos, tal vez, o algo más grande. Su mirada se desvió hacia los bordes del claro, casi esperando que aparecieran ojos brillantes de entre las sombras. Se dio cuenta de que ese podría haber sido el destino del bebé. Si no se hubiera tropezado con él, podría haber sido abandonado a su suerte contra la dureza del bosque. La determinación de Hunter se acentuó. No podía permitir que eso ocurriera, ni al bebé ni a nadie. Buscó a fondo en el campamento con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarles. Entre los escombros encontró una pequeña bolsa. Su contenido se había desparramado, pero Hunter rebuscó entre los escombros con cuidado. Había restos de comida, rancia pero comestible, y un frasco de metal que aún contenía unas gotas de agua. Llevó la mochila de vuelta a la cabaña, ahora con pasos más rápidos y la mente acelerada por la urgencia. Cuando Hunter regresó, el bebé estaba despierto y sus pequeños llantos llenaban la cabaña. Se acercó con cautela, empujando la mochila hacia el niño antes de acomodarse a su lado. El llanto del bebé se suavizó cuando Hunter se tumbó. Su cálido cuerpo le proporcionó consuelo. Acercó el frasco y lo inclinó ligeramente para que unas gotas de agua mojaran los labios del bebé. No era mucho, pero bastaba por el momento.
A medida que avanzaba el día, Hunter permaneció alerta. El recuerdo del campamento abandonado le atormentaba. No podía deshacerse de la sensación de que lo que había causado tal destrucción todavía podría estar por ahí. Sus oídos se agitaban con cada sonido y sus ojos escrutaban el bosque más allá de las ventanas rotas de la cabaña. El bebé descansaba a su lado, con su frágil respiración constante y tranquila. Al anochecer, el bosque parecía cobrar vida de nuevo. Los aullidos lejanos de los lobos resonaron entre los árboles, y el cuerpo de Hunter se tensó instintivamente. Se puso de pie, colocándose cerca de la puerta de la cabaña, con sus agudos ojos fijos en la oscuridad del exterior. No permitiría que nada dañara al niño, no mientras aún respirara. Los lobos estaban cerca. Su presencia era un recordatorio constante del peligro que acechaba más allá de la seguridad de la cabaña. Pero la determinación de Hunter brillaba más que su miedo. Dejó escapar un gruñido grave, una advertencia a los depredadores invisibles de que este lugar estaba fuera de los límites. El bebé se agitó detrás de él y miró hacia atrás, con el corazón hinchado por un instinto de protección tan poderoso que anuló cualquier otro pensamiento. Por ahora la cabaña era su refugio, pero Hunter sabía que no sería suficiente. El bosque era despiadado y sobrevivir significaba vigilancia constante. Tendría que encontrar una solución permanente, un lugar donde el bebé pudiera crecer a salvo, lejos de las garras y los dientes de los depredadores. Los ojos ámbar de Hunter brillaron en la tenue luz de la cabaña mientras montaba guardia durante la noche, con el peso de su nuevo propósito asentándose sobre él. Se había enfrentado a innumerables batallas antes, pero esto era diferente. No se trataba solo de supervivencia, sino de esperanza, frágil pero innegable, y lucharía por ella con todo lo que tenía. La noche se hizo más profunda y el bosque se sumió en un silencio inquietante. Cazador permaneció junto a la puerta de la cabaña, con su enorme figura recortada contra la tenue luz de la luna que se filtraba por las grietas de la madera desgastada. El bebé se había dormido por fin, y sus pequeñas respiraciones eran un ritmo tranquilizador en un ambiente por lo demás tenso. Sin embargo, los oídos de Hunter permanecían alerta, atentos a cualquier sonido lejano. El recuerdo del campamento abandonado carcomía sus pensamientos. Lo que hubiera causado la destrucción no estaba lejos. Entonces lo oyó, un suave susurro entre la maleza. Al principio fue débil, casi indistinguible de la brisa que agitaba las hojas, pero se hizo más fuerte, más deliberado. El cuerpo de Hunter se tensó. Sus ojos ámbar se entrecerraron mientras se concentraba en la dirección del sonido. Su nariz captó el olor antes de que sus ojos pudieran confirmarlo. Lobos. Varios lobos. Estaban cerca. Su olor almizclado se mezclaba con la tierra húmeda. Hunter soltó un gruñido bajo. Sus labios se curvaron hacia atrás para exponer dientes afilados. El bebé se agitó detrás de él, pero no se despertó. El suave subir y bajar de su pequeño pecho le recordó lo que estaba en juego. Se giró brevemente y miró el frágil bulto acurrucado en un rincón. No podía dejarles entrar. La cabaña era su única protección, y él era su único guardián. El primer lobo apareció en el borde del claro. Sus ojos brillantes reflejaban la débil luz de la luna. Era grande, de pelaje oscuro y enmarañado, con un cuerpo delgado que hablaba de hambre. Le siguió otro y luego otro, con movimientos sigilosos y coordinados. Cazador se adelantó y su gruñido se convirtió en un rugido de advertencia que resonó en el aire quieto. Los lobos se detuvieron, sus ojos depredadores fijos en él. Por un momento, pareció como si lo estuvieran probando, evaluando si era una amenaza o una oportunidad. Entonces, el mayor de la manada dio un paso adelante, con las orejas gachas y enseñando los dientes en un gruñido silencioso. Hunter se mantuvo firme, con el cuerpo agachado y preparado, todos los músculos listos para entrar en acción. El lobo líder arremetió primero, con movimientos rápidos y precisos. Hunter se enfrentó a él y sus cuerpos chocaron con una fuerza que reverberó en el suelo. Sus poderosas mandíbulas se abatieron sobre el hombro del lobo, arrancándole un aullido de dolor. Pero otro lobo se abalanzó desde un lado, rozándole con sus dientes la pata trasera. Hunter se retorció,
usando su enorme cuerpo para desequilibrar al segundo atacante. La lucha fue caótica, un borrón de gruñidos, dientes y garras. Hunter se movía con una ferocidad nacida de la desesperación. Su único objetivo era mantener a los lobos alejados del bebé. Aterrizó con un poderoso golpe en un lobo, enviándolo derrapando a través del claro, pero los otros eran implacables. Lo rodearon. Sus gruñidos eran un coro amenazador que parecía vibrar en la noche. La sangre manchaba el suelo. El olor metálico se mezclaba con el aroma terroso del bosque. Los músculos de Hunter ardían y respiraba entrecortadamente, pero no vaciló. Un lobo trató de pasar a su lado, dirigiéndose hacia la puerta de la cabaña, pero Hunter lo interceptó golpeando con su cuerpo al depredador y obligándolo a retroceder. Sus instintos protectores se sobrepusieron a cada gramo de dolor y agotamiento. El bebé era su prioridad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los lobos comenzaron a retroceder. Su líder, maltrecho y cojeando, soltó un gruñido gutural antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras. Uno a uno, los demás lo siguieron. Sus ojos brillantes se desvanecieron en la oscuridad. Cazador estaba en el claro, con el pecho agitado y el pelaje cubierto de sangre. Su cuerpo le pedía a gritos que descansara, pero permaneció alerta, con los oídos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar su regreso. El bosque quedó en silencio una vez más. El único sonido era el suave susurro de las hojas en la brisa. Hunter volvió cojeando a la cabaña, con movimientos lentos y trabajosos. Empujó suavemente la puerta y sus ojos buscaron inmediatamente al bebé. Seguía dormido, con su diminuta figura acurrucada entre los pliegues de la manta. El cuerpo de Hunter se relajó ligeramente y el alivio lo invadió como una marea. Se tumbó en el suelo junto al niño, rodeándolo con su cuerpo. Cada movimiento le producía sacudidas de dolor, pero lo ignoraba. Su deber no había terminado, todavía no. Mientras apoyaba la cabeza en las patas, sus ojos permanecían fijos en la puerta y sus oídos atentos a cualquier señal de peligro. No podía permitirse bajar la guardia, ni siquiera por un momento. El bebé se agitó en su sueño. Un leve gemido escapó de sus labios. Hunter lo acarició suavemente con la nariz y su cálido aliento volvió a tranquilizarlo. La noche se alargó y aunque le dolía el cuerpo y le palpitaban las heridas, Hunter se negó a cerrar los ojos. El bebé estaba a salvo por ahora, pero sabía que los lobos volverían. Cuando empezó a amanecer, arrojando una suave luz sobre el bosque, Cazador por fin se permitió relajarse un poco. La lucha le había dejado maltrecho y agotado, pero había protegido al bebé. Eso era lo único que importaba. La luz del sol que se filtraba por las grietas de las paredes de la cabaña trajo una fugaz sensación de paz, un recordatorio de que habían sobrevivido otra noche. Pero Hunter sabía que esto era solo el principio. Los lobos no eran el único peligro que acechaba en el bosque, y los llantos del bebé podían atraer fácilmente a más depredadores. Necesitaba un plan, una forma de garantizar su seguridad más allá de los frágiles muros de la cabaña. Sus ojos ámbar brillaron con determinación cuando miró al niño dormido. No importaba lo que les esperara, él la protegería. Juntos sobrevivirían. El sol de la mañana bañaba el bosque con una luz suave y dorada, pero la tranquilidad era engañosa. Cazador se agitó, su maltrecho cuerpo dolorido por la lucha. Su pelaje estaba cubierto de sangre seca y cada movimiento le producía agudas sacudidas de dolor en los músculos. A pesar del cansancio, se levantó y sus ojos ámbar escudriñaron la cabaña en busca de señales de perturbación. El bebé seguía allí, acurrucado en su manta, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Hunter se dirigió hacia la puerta, con movimientos lentos pero deliberados. Asomó la nariz fuera, olfateando el aire fresco de la mañana en busca de algún rastro de los lobos. El débil sabor metálico de la sangre persistía, pero los depredadores se habían ido, por ahora. Aún así, su instinto le decía que no podían quedarse aquí. La cabaña ofrecía cierta protección, pero estaba expuesta, era vulnerable. Si los lobos volvían en mayor número, o si aparecían otros peligros, Hunter no sería capaz de rechazarlos de nuevo. Se volvió hacia el bebé, acariciándolo suavemente con la nariz. El niño se agitó
y sus pequeñas manos buscaron calor instintivamente. Hunter emitió un suave resoplido, un sonido tranquilizador, antes de retirarse hacia la puerta. Necesitaba encontrar comida y agua, no solo para él, sino también para el bebé. Sus fuerzas menguaban y su instinto protector no podía llevarlo muy lejos. Fuera de la cabaña, el bosque parecía zumbar de vida. Los pájaros se llamaban unos a otros desde las copas de los árboles y la maleza crujía con los movimientos de los pequeños animales. Pero Hunter no les prestó atención. Su atención se centraba en la supervivencia, en encontrar lo esencial que les mantuviera a ambos con vida. Se aventuró a una corta distancia de la cabaña, sus oídos girando constantemente en busca de señales de peligro. El suelo del bosque estaba lleno de hojas caídas y ramas rotas, y cada paso le recordaba lo frágil que era su situación. El agudo olfato de Hunter percibió el olor del agua, tenue pero inconfundible. Lo siguió con cautela, zigzagueando entre los densos árboles hasta que llegó a un pequeño arroyo. El agua cristalina centelleaba a la luz del sol, y Hunter se acercó con cuidado, aguzando el oído a cada sonido. Bebió profundamente. El frío líquido le alivió la garganta reseca y le devolvió una fracción de sus fuerzas. Una vez satisfecho, miró en dirección a la cabaña. El bebé también necesitaría agua, pero ¿cómo podría llevársela? Recorrió la zona y sus ojos se posaron en una botella de plástico desechada, enredada en las raíces de un árbol cercano. La visión despertó algo en su memoria, un recuerdo lejano de los humanos y sus extrañas herramientas. Hunter se acercó a la botella y la cogió con cuidado entre las mandíbulas. El plástico se arrugó bajo sus dientes, pero se mantuvo unido. La llenó en el arroyo, inclinando la cabeza para asegurarse de que no se derramara, y emprendió el cuidadoso camino de vuelta a la cabaña. Cuando regresó, el bebé estaba despierto y sus suaves llantos llenaban el pequeño espacio. Hunter corrió a su lado, dejó el biberón y tocó la manta con la nariz. El niño agitaba los puños y tenía la cara contraída por la angustia. Hunter gimió suavemente, inseguro de cómo calmarlo. Le lamió la mejilla, un gesto suave e instintivo, y el llanto del bebé se redujo a pequeños gemidos. Hunter inclinó ligeramente el biberón, dejando caer unas gotas de agua sobre los labios del niño. El bebé respondió, moviendo instintivamente la boca para beber. Hunter sintió alivio al ver cómo se reafirmaba su instinto protector, pero solo era una solución temporal. Necesitaban algo más que agua, comida, refugio y un plan. El crujido de las hojas fuera de la cabaña llamó la atención de Hunter. Sus oídos se agudizaron y su cuerpo se tensó mientras se acercaba a la puerta. Olfateó el aire y su corazón latió con fuerza al percibir el olor familiar. Lobos. No se habían rendido. Hunter gruñó por lo bajo. Su cuerpo bloqueó la puerta mientras sus ojos escudriñaban el bosque en busca de movimiento. Esta vez, los lobos habían sido más listos y se habían escondido entre los árboles. Hunter podía sentir su presencia, sus ojos vigilantes, rastreando cada uno de sus movimientos. Estaban esperando, poniendo a prueba su determinación. Sabía que no podía permitir que se quedaran. Si atacaban de nuevo, su estado de debilidad le dejaría en gran desventaja. Se volvió hacia el bebé y le dio un suave codazo. El niño abrió mucho los ojos como si percibiera la tensión. Hunter sabía que tenía que actuar con rapidez. Quedarse en la cabaña ya no era una opción. Necesitaban moverse, encontrar un lugar más seguro donde los lobos no pudieran seguirlos. Pero el viaje sería peligroso, especialmente con sus heridas ralentizándole. Hunter recogió con cuidado al bebé en su manta, acunándolo suavemente en sus fauces. Salió al exterior, con la mirada fija en las sombras donde acechaban los lobos. Un gruñido grave retumbó en su garganta cuando dio el primer paso cauteloso para alejarse de la cabaña. Los lobos no se movieron, pero Hunter podía sentir su presencia presionándole como un peso físico. El bosque se cerró a su alrededor mientras Hunter se movía, con paso lento pero firme. El calor del bebé contra su pecho le daba fuerzas, le recordaba por qué no podía rendirse. Cada paso parecía una batalla. Su pierna herida protestaba con cada movimiento, pero siguió adelante,
con los oídos siempre atentos a los sonidos de persecución. Los lobos lo seguían a distancia. Su presencia silenciosa era una amenaza constante. La mente de Hunter se agitaba, buscando una solución. Necesitaba encontrar un terreno más alto, una posición defendible donde pudiera proteger al bebé si los lobos atacaban de nuevo. Sus ojos ámbar escudriñaron el bosque, buscando cualquier cosa que pudiera ofrecerle una ventaja. Finalmente, lo vio. Un afloramiento rocoso que se elevaba por encima de la densa maleza. No era gran cosa, pero estaba elevado y rodeado de empinadas cuestas. Si podía alcanzarlo, podría mantener a raya a los lobos. Hunter ajustó su agarre en el bebé y comenzó la escalada, sus garras raspando contra la piedra áspera mientras se tiraba hacia arriba. Los lobos no tardaron en reaccionar. Sus gruñidos resonaron en el bosque cuando salieron de las sombras y sus cuerpos delgados se dirigieron hacia el saliente. Hunter gruñó y aceleró el paso a pesar del dolor que le recorría las extremidades. Llegó a la cima justo cuando el primer lobo se abalanzó y sus fauces chasquearon a escasos centímetros de su cola. Hunter se giró bruscamente, con el cuerpo hecho un muro de músculos y determinación mientras se enfrentaba a la manada. El bebé estaba detrás de él, a salvo por ahora, pero la lucha estaba lejos de terminar. Lanzó un ladrido feroz. El sonido reverberó en el bosque como un trueno. Los lobos dudaron. Sus movimientos eran inciertos mientras evaluaban el desafío que tenían ante ellos. Hunter sabía que era su momento de actuar. No podía permitirse que los lobos ganaran la partida. Sus instintos protectores se dispararon, anulando su cansancio mientras se preparaba para defender al bebé una vez más. Hunter se preparó y su musculosa estructura protegió al bebé de la vista de los lobos que avanzaban. Sus ojos brillaban con un hambre depredadora, sus movimientos calculados mientras se extendían en semicírculo, cortando cualquier ruta de escape. El lobo líder, más grande que los demás y con una mancha plateada en el pelaje, emitió un gruñido grave, un sonido que provocó escalofríos en el bosque. Hunter no se inmutó. A pesar de sus heridas, sus instintos protectores afloraron, agudizando sus sentidos y fortaleciendo su determinación. Soltó un gruñido gutural y sus labios se retrajeron para mostrar unos dientes afilados. No era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por la pequeña vida que dependía de él. El primer lobo se abalanzó, sus dientes chasqueando hacia la garganta de Hunter. Este giró el cuerpo y desvió el ataque con un poderoso empujón en el hombro. El lobo tropezó, pero se recuperó rápidamente y volvió a reunirse con los demás. Un segundo lobo se lanzó desde un lado, apuntando al flanco de Hunter. Este reaccionó a la velocidad del rayo, cerrando las fauces en torno al pescuezo del lobo y arrojándolo a un lado. El aullido de dolor resonó en el bosque, pero la manada no se amilanó. El lobo líder dio un paso adelante y sus ojos se clavaron en los de Hunter. Por un momento, hubo un intercambio silencioso, una batalla de voluntades. Entonces, como si fuera una señal tácita, la manada atacó al unísono. Cazador se enfrentó a ellos, con su poderoso cuerpo moviéndose con una gracia y precisión nacidas de años de supervivencia. Los dientes chocaron, los gruñidos llenaron el aire y el bosque pareció contener la respiración. Un lobo logró clavar sus mandíbulas en la pata trasera de Hunter, pero este se retorció violentamente, lanzándolo fuera antes de que pudiera hacerle daño serio. Otro lobo saltó hacia su garganta, pero Hunter se agachó y contraatacó, hundiendo sus dientes en el hombro del lobo. A pesar de su feroz defensa, el número empezaba a hacer mella. Los movimientos de Hunter se hicieron más lentos, su respiración más agitada. La sangre manchaba su pelaje y las piernas le temblaban por el esfuerzo. Pero cada vez que los lobos se acercaban al bebé, encontraba una oleada de fuerza, una razón para seguir luchando. El bebé, ajeno al peligro, lanzó un suave grito desde detrás de él. El sonido pareció atravesar el caos, deteniendo momentáneamente el ataque de los lobos. Hunter aprovechó la breve pausa para recolocarse, colocando al bebé en una grieta poco profunda de la roca, donde sería más difícil que los lobos lo alcanzaran. Se volvió hacia la manada, y su gruñido se hizo más profundo mientras se preparaba para otra ronda. El lobo líder
Gruñó una orden y la manada avanzó de nuevo, esta vez con más cautela. Habían subestimado la determinación de Cazador, pero eran implacables. El lobo líder se abalanzó y sus mandíbulas se acercaron peligrosamente a la cara de Cazador. Este esquivó con movimientos más lentos pero precisos y contraatacó con un poderoso zarpazo. El lobo chilló y la sangre manchó su pelaje plateado, pero no retrocedió. La lucha continuaba. Cada momento era una prueba de la resistencia de Hunter. Sabía que no podría seguir así para siempre. Su visión se nublaba, sus músculos gritaban en protesta y su respiración era entrecortada, pero se negó a flaquear. Cada gruñido, cada mordisco, cada paso era una declaración. El bebé sobreviviría, costara lo que costara. De repente, un nuevo sonido atravesó el caos, el débil crujido de unas pisadas en el suelo del bosque. Hunter aguzó las orejas y su cuerpo se tensó mientras se esforzaba por identificar la fuente. Los lobos vacilaron, con las orejas aguzadas hacia el ruido. Se hizo más fuerte, más cercano, y Hunter percibió algo que le aceleró el corazón. Un olor humano. De entre la densa maleza emergió una figura, un hombre de rostro curtido y un rifle colgado del hombro. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena. Un perro ensangrentado y lleno de cicatrices que se interponía desafiante entre una manada de lobos y lo que parecía ser un bebé escondido entre las rocas. El hombre levantó el rifle y apuntó hacia el cielo. Un disparo ensordecedor resonó en el bosque como un trueno. Los lobos se paralizaron y sus orejas se agacharon alarmados. Otro disparo siguió y la manada comenzó a retroceder. Sus gruñidos se desvanecieron mientras se fundían de nuevo en las sombras de los árboles. Hunter se mantuvo firme, con el pecho agitado al ver desaparecer a los lobos. El hombre se acercó lentamente, con el rifle bajado y una postura cautelosa. Hunter gruñó por lo bajo, con el cuerpo aún tenso. No confiaba en los humanos, no después de todo lo que había sufrido, pero también sabía que no podría proteger al bebé solo mucho más tiempo. El hombre se detuvo a unos metros y sus ojos se ablandaron al contemplar la escena. «Tranquilo, chico», dijo, con voz tranquila y firme. «No he venido a hacerte daño». El gruñido de Hunter se desvaneció ligeramente, aunque mantuvo su postura defensiva. El hombre se arrodilló y dejó el rifle a un lado mientras le tendía la mano. «Has pasado por mucho, ¿verdad?», murmuró. «Pero hiciste bien. Mantuviste a salvo a ese pequeño». Hunter olfateó el aire y su nariz se agitó al percibir el olor del hombre. No había malicia en él, solo preocupación. Lenta y cautelosamente, Hunter dio un paso atrás, permitiendo que el hombre se acercara a la grieta donde yacía el bebé. El hombre metió la mano con cuidado y la levantó con suavidad. El bebé se agitó y sus llantos se calmaron al acurrucarse contra él. «Eres un héroe, ¿lo sabías?», dijo el hombre mirando a Hunter. «Has salvado la vida de este bebé». Hunter bajó la cabeza. El cansancio acababa por vencerle. Se le doblaron las piernas y cayó al suelo, con el cuerpo tembloroso por el cansancio. El hombre se acercó y le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. «Vamos, muchacho», le dijo en voz baja. «Vamos a llevaros a los dos a un lugar seguro». Mientras el hombre llevaba al bebé hacia la linde del bosque, Hunter se obligó a ponerse en pie, con el cuerpo tambaleante, pero la determinación inquebrantable. Lo siguió, con pasos inseguros, pero decididos. Por primera vez en días, sintió un atisbo de esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, por fin estaban a salvo. El hombre los guió a través del denso bosque, con los brazos sosteniendo al bebé, mientras miraba hacia atrás para asegurarse de que Hunter los seguía. Los pasos del perro eran lentos y dificultosos, y cada movimiento era una prueba de su fuerza de voluntad. La sangre manchaba su pelaje y respiraba entrecortadamente, pero sus ojos no se apartaban del hombre y el bebé. Proteger al niño se había convertido en su único objetivo y no estaba dispuesto a abandonarlo ahora. «Aguanta, chico», dijo el hombre con voz baja y firme. «Ya casi hemos llegado». Los árboles empezaron a hacerse más delgados, revelando la débil silueta de una cabaña enclavada en un pequeño claro. El humo salía de la chimenea y el olor a leña quemada se mezclaba con el aire fresco del bosque. La visión despertó un destello de alivio en Hunter,
aunque su cuerpo permaneció tenso. Había pasado demasiados años en guardia, demasiados días luchando por sobrevivir, como para bajar sus defensas ahora. El hombre empujó la puerta de la cabaña con el hombro. Entró e inmediatamente dejó al bebé sobre una manta gastada pero limpia extendida en un sofá. La habitación era sencilla pero cálida, con el suave resplandor del fuego, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Hunter vaciló en el umbral, con el cuerpo rígido mientras sus ojos escrutaban el espacio en busca de posibles amenazas. «Entra», le instó el hombre, haciendo un gesto con la mano. «Aquí estás a salvo. Astas». Las patas de cazador vacilaron en los escalones de madera. Sus instintos le pedían cautela, aunque su cuerpo le pedía descanso. Finalmente, como si percibiera la sinceridad en el tono del hombre, entró. El calor del fuego le envolvió, y por primera vez en una eternidad, sus músculos empezaron a relajarse. El hombre se arrodilló frente a él, con ojos llenos de una mezcla de asombro y preocupación. «Estás hecho un desastre, colega», dijo en voz baja, acercándose a un botiquín de primeros auxilios que había en una estantería cercana. Hunter se estremeció ante el movimiento y un gruñido le retumbó en la garganta. El hombre se detuvo y levantó las manos en señal de paz. «No pasa nada, solo voy a ayudar». Hunter lo observó con recelo, con el cuerpo tenso por la tensión. Pero cuando el hombre se movió lentamente, abriendo con cuidado el botiquín y sacando un paño limpio, Hunter le permitió acercarse. El hombre frotó las heridas del hombro de Hunter con suavidad, pero con firmeza. El perro hizo una mueca de dolor, pero no se apartó, con los ojos fijos en el bebé que descansaba en el sofá. «Has pasado por un infierno, ¿verdad?», murmuró el hombre, más para sí mismo que para Hunter. «Pero no te rendiste. Salvaste a ese pequeño». Las orejas de cazador se agitaron ante las palabras del hombre. El tono suave le resultaba desconocido, pero extrañamente reconfortante. Bajó la cabeza y los ojos se le cerraron brevemente por el cansancio. El bebé se agitó y soltó un suave gemido que rompió el silencio. Hunter levantó la cabeza y su cuerpo se tensó mientras miraba al niño. El hombre rió suavemente. «Tranquilo, muchacho, yo me encargo». Se acercó al sofá, cogió al bebé en brazos y lo acunó. La visión de la pequeña y frágil vida a su cuidado despertó algo en lo más profundo de Hunter, un instinto protector tan fuerte que eclipsó su agotamiento. Se puso en pie y le temblaron las piernas al acercarse al hombre y al bebé. «No bajas la guardia, ¿verdad?», dijo el hombre, con una pequeña sonrisa en los labios. «Bueno, no puedo culparte. Creo que nunca había visto algo así». El hombre dejó al bebé en el suelo con cuidado y lo envolvió en una manta más gruesa antes de volverse hacia Hunter. «Déjeme ver si puedo encontrarle algo de comer», dijo, dirigiéndose hacia una pequeña zona de cocina. Hunter aguzó las orejas al oír la palabra «comer», pero no se movió, con los ojos fijos en el bebé como si temiera que pudiera desaparecer si apartaba la mirada. El hombre rebuscó en un armario y sacó una lata de comida para perros y un cuenco. Dejó el cuenco en el suelo y abrió la lata, con el aroma de la comida flotando por la habitación. «Aquí tienes», dijo, poniendo la comida a tu alcance. «Te lo has ganado». Cazador vaciló, sus instintos aún recelosos a pesar del hambre que le corroía el estómago. Finalmente, dio un paso adelante y bajó la cabeza para oler la comida. No era mucho, pero bastó para calmar el dolor de estómago. Comió despacio, agitando las orejas a cada sonido y mirando al hombre y al bebé. Con el paso de las horas, la tensión en la cabaña empezó a disminuir. El hombre se movía con cuidado, respetando el espacio de Hunter, mientras mantenía el fuego encendido y al bebé caliente. Hunter, aunque seguía vigilante, se permitió tumbarse cerca del sofá con el cuerpo acurrucado de forma protectora alrededor de la improvisada cama del bebé. Sus ojos no se cerraban del todo, y sus oídos se agitaban con cada crujido y quejido de la vieja estructura de madera. El hombre se acomodó en una silla cercana, con los ojos cargados de pensamientos, mientras observaba a la insólita pareja. «No eres un perro cualquiera, ¿verdad?», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Eres más luchador que la mayoría de la gente que he conocido». Hunter no reaccionó. Seguía concentrado en el bebé,
pero las palabras del hombre perduraron en el aire cálido, un silencioso reconocimiento del vínculo que se había formado entre ellos. Fuera, el viento aullaba entre los árboles, trayendo consigo la promesa de otra noche fría. Pero dentro de la cabaña había calidez, seguridad y el frágil comienzo de la confianza. El cuerpo de Hunter empezó a relajarse. Su respiración se calmó mientras el fuego crepitaba suavemente en el hogar. Por primera vez en días, había paz. Un fugaz pero precioso momento de calma en el caos de su viaje. Y mientras la manita del bebé se movía dormida, Hunter dejó escapar un suspiro bajo y satisfecho, con el corazón henchido de un sentimiento que no había conocido en años: esperanza. La luz de la mañana se filtraba por las rendijas de las paredes de madera de la cabaña, proyectando vetas de oro pálido por toda la habitación. Los ojos de Hunter parpadearon y sus oídos se agitaron al oír el leve murmullo del exterior. El calor del fuego se había reducido a brasas incandescentes y la habitación estaba en silencio, salvo por la suave respiración del bebé, bien arropado en el sofá. El hombre se removió en su silla, gimiendo suavemente mientras se estiraba. Sus ojos se encontraron con los de Hunter y esbozó una pequeña y cansada sonrisa. «Buenos días, amigo. Parece que hemos sobrevivido a la noche». Hunter no se movió de su sitio. Su cuerpo seguía acurrucado cerca del bebé. El olor del hombre, el bebé y los tenues rastros de humo del fuego moribundo llenaban el aire. Por primera vez en días, los sentidos de Hunter no se sintieron abrumados por el peligro o el miedo. Sin embargo, al olfatear la leve brisa que entraba por las rendijas de las paredes, su cuerpo se tensó. Había algo ahí fuera. El hombre se percató del repentino estado de alerta de Hunter, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta de la cabaña. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, levantándose de la silla. Se acercó a la ventana y miró hacia el claro. Al principio no vio nada, solo los árboles mecidos suavemente por el viento, cuyas ramas proyectaban largas sombras sobre el suelo helado. Entonces lo vio, movimiento en la distancia, una silueta que se escabullía entre los árboles, rápida y pegada al suelo. El corazón del hombre se aceleró. «Cazador», susurró con voz tensa. El gruñido grave del perro confirmó sus sospechas. La forma emergió de la línea de árboles, seguida por otra, y luego una tercera. Lobos. Sus cuerpos elegantes se movían con una coordinación espeluznante, y sus narices apuntaban hacia la cabaña. Hunter se puso en pie, con los músculos tensos mientras se colocaba entre la puerta y el bebé. El hombre se apartó de la ventana, con la mente acelerada. Cogió un trozo de leña de la pila que había cerca del hogar y lo agarró con fuerza mientras miraba a Hunter. «Parece que tenemos compañía», dijo con voz tranquila pero firme. «Quedaos cerca». Los lobos rodearon el claro, con sus agudos ojos escudriñando la cabaña. Se movían con la precisión de los depredadores, su hambre evidente en la forma en que sus lenguas se movían sobre sus dientes. Uno de ellos soltó un gruñido bajo y gutural, y los otros siguieron su ejemplo, sus gruñidos reverberando en el aire tranquilo de la mañana. Hunter respondió con un gruñido, enseñando los dientes y dando un paso adelante. El hombre le puso una mano en el hombro, deteniéndole. «Tranquilo, muchacho, no nos precipitemos». El bebé gimió suavemente, rompiendo la tensión de la habitación por un breve instante. Hunter miró hacia atrás y sus instintos protectores se dispararon. Lanzó un ladrido agudo, una advertencia que pareció resonar en toda la cabaña y más allá. Los lobos se congelaron y agitaron las orejas ante el sonido. El hombre respiró hondo y su mente trabajó con rapidez. No podía dejar que los lobos se acercaran demasiado, no con el bebé y Hunter en estado vulnerable. Se arrodilló junto al fuego, cogió un tronco a medio quemar y sopló las brasas hasta que cobraron vida. El repentino estallido de luz y humo hizo dudar a los lobos, que vacilaron en sus movimientos mientras observaban atentamente la cabaña. «Tengo una idea», murmuró el hombre mirando a Hunter, «pero vas a tener que contenerlos si esto no funciona». Hunter no apartó la vista de la puerta, su gruñido profundo e inflexible. El hombre cogió una lata del estante de la cocina y le echó un puñado de clavos y tornillos, con un sonido estrepitoso y estridente. La colocó en el fuego
El metal se calentó rápidamente y empezaron a saltar chispas. Fuera, los lobos se acercaban cada vez más. Su hambre los impulsaba hacia la cabaña. El lobo líder, una bestia grande, de pelaje plateado y penetrantes ojos amarillos, entró en el claro, con una postura dominante y sin miedo. Lanzó un ladrido agudo y los demás empezaron a abrirse en abanico, con los ojos fijos en la pequeña estructura de madera. Hunter se lanzó hacia adelante, ladrando ferozmente. Su cuerpo se apretó contra la puerta como si les desafiara a intentarlo. Los lobos vacilaron, claramente desconcertados por su presencia, pero el lobo líder no vaciló. Dio otro paso adelante. Sus músculos ondulaban mientras se preparaba para atacar. El hombre agarró con un trapo grueso la lata, ahora al rojo vivo, y su contenido sonó inquietantemente. La arrojó por la puerta, y la lata dio vueltas en el aire antes de aterrizar con un fuerte estruendo. Explotó con el impacto. Los clavos calientes se dispersaron en todas direcciones y levantaron una columna de humo y cenizas. Los lobos chillaron y su formación se rompió mientras se apresuraban a esquivar el inesperado ataque. El lobo líder gruñó y entrecerró los ojos al ver la cabaña. Pero incluso él parecía reacio a avanzar. El olor a metal quemado y humo disuadía sus instintos depredadores. Hunter volvió a ladrar, con el cuerpo apretado contra la puerta mientras la cerraba con su peso. El hombre aseguró rápidamente la cerradura, ambos respirando agitadamente mientras escuchaban cualquier señal de retirada. Fuera, los lobos permanecían al borde del claro, con los ojos brillando en las sombras, pero uno a uno empezaron a retroceder y sus gruñidos se desvanecieron en la distancia. El lobo líder fue el último en marcharse, con la mirada fija en la cabaña antes de darse la vuelta y desaparecer entre los árboles. El hombre se desplomó contra la pared y dejó de agarrar la leña. «Ha estado demasiado cerca», murmuró, secándose el sudor de la frente. Miró a Hunter, cuyo cuerpo seguía tenso y preparado. «¿Estás bien, muchacho?» La mirada de Hunter permanecía fija en la puerta, con la respiración agitada pero controlada. Después de un largo momento, se volvió y caminó de nuevo hacia el sofá. Sus ojos se suavizaron al comprobar cómo estaba el bebé. Los lloriqueos del niño habían cesado, sustituidos por una respiración suave y constante que pareció calmar los nervios de Hunter. El hombre se arrodilló junto a ellos y apoyó la mano en la cabeza de Hunter. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. «Los dos lo hicimos». La cabaña volvió a quedar en silencio, con el leve aroma del humo en el aire. Por ahora, estaban a salvo. Pero tanto el hombre como el perro sabían que los peligros del exterior no habían desaparecido por completo. Juntos, tenían que estar preparados para lo que viniera después. La cabaña se sumió en un silencio incómodo a medida que la luz de la mañana se hacía más fuerte, derramándose a través de las ventanas rotas en vetas doradas. Hunter estaba tumbado junto al bebé, con las orejas agitadas por cada crujido y susurro. Su cuerpo seguía tenso. La adrenalina del encuentro con los lobos iba desapareciendo poco a poco. El hombre estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos, procesando los acontecimientos. Por el momento, estaban a salvo, pero el peso de lo que acababa de ocurrir persistía en el aire. El bebé se agitó, su pequeña mano escapó de la manta y se aferró al aire vacío. Inmediatamente, Hunter acercó la manta con la nariz y la envolvió suavemente alrededor del niño. El hombre lo observó con asombro, y los instintos protectores del perro brillaron una vez más. «Eres increíble. ¿Lo sabías?», dijo el hombre en voz baja, rompiendo el silencio. Hunter agitó las orejas, pero no levantó la vista, concentrándose por completo en el bebé. Fuera, el bosque parecía inquietantemente tranquilo. Los lobos se habían ido, pero el hombre sabía que no debía fiarse del silencio. Los depredadores a menudo merodeaban, esperando un momento de vulnerabilidad. Se levantó y empezó a moverse por la cabaña, comprobando cada rincón en busca de puntos débiles. La puerta era endeble y las paredes no mucho mejores. Si los lobos regresaban, sería difícil mantenerlos fuera. «Ya no podemos quedarnos aquí para siempre», murmuró más para sí mismo que para Hunter. «Tenemos que encontrar un lugar más seguro, algún sitio con refugio de verdad». Cazador levantó por fin la vista y sus ojos ámbar se encontraron con los del hombre. Era como si comprendiera.
como si él también sintiera la fragilidad de su situación. Con un suave resoplido, se puso en pie, protegiendo al bebé con su cuerpo. El hombre se paseó por la pequeña cabaña, formulando un plan. Tenía que haber una forma de poner a salvo al bebé. Pensó en el pueblo más cercano, a kilómetros de distancia a través de un denso bosque. El viaje sería traicionero, pero quedarse aquí no era una opción. «Necesitaré provisiones», dijo, echando un vistazo a los restos dispersos de los anteriores ocupantes de la cabaña. No había mucho, algunas herramientas oxidadas, una manta apolillada y unos cuantos tarros vacíos, pero tendría que bastar. Cogió las herramientas y probó su peso. Una de ellas, una llave inglesa pesada, le serviría como arma en caso necesario. Hunter se acercó y su nariz rozó la mano del hombre. El tacto le tranquilizó, le hizo sentirse enraizado. «Sí, lo sé», dijo el hombre con una leve sonrisa. «Lo resolveremos juntos». Cuando se disponían a marcharse, el bebé soltó un suave llanto. Hunter se volvió inmediatamente, ladeando la cabeza mientras evaluaba las necesidades del niño. El hombre se arrodilló a su lado y cogió al bebé con cuidado. «Shh, está bien», murmuró, meciéndolo suavemente. El llanto se calmó, pero los pequeños gemidos del bebé le llegaron al corazón. «Tenemos que movernos rápido», dijo, mirando a Hunter. «No creo que este pequeño pueda soportar otra noche fría aquí fuera». Hunter ladró suavemente en señal de acuerdo, moviendo la cola una vez antes de volverse hacia la puerta. El hombre se ajustó el cabestrillo improvisado con la manta hecha jirones y acunó al bebé contra su pecho. Con una mano sujetando la llave inglesa y la otra sosteniendo al niño, abrió la puerta. El aire exterior era fresco y tranquilo, y el bosque estaba bañado por la suave luz de la mañana. Hunter salió primero, con la nariz pegada al suelo y los oídos alerta. El hombre le siguió, con los ojos escrutando la arboleda en busca de cualquier señal de movimiento. El camino era irregular, lleno de ramas caídas y manchas de barro resbaladizo. Cada paso era un reto, pero siguieron adelante, impulsados por la necesidad de ponerse a salvo. A medida que se adentraban en el bosque, el hombre empezó a notar cambios sutiles. Los árboles eran cada vez más altos y sus ramas se entrelazaban formando un dosel natural. El aire era más fresco y la luz más tenue. Se sentía a la vez protector y premonitorio, como si el propio bosque estuviera observando cada uno de sus movimientos. El paso de Hunter se aceleró. Sus instintos los guiaban hacia adelante. Se detenía de vez en cuando, olfateando el suelo y el aire antes de continuar. El hombre confiaba plenamente en él, sabiendo que los sentidos del perro eran mucho más agudos que los suyos. Tras una hora de marcha, llegaron a un pequeño arroyo. El agua era clara y goteaba sobre piedras lisas. El hombre se arrodilló junto a él y bajó al bebé con cuidado sobre un trozo de musgo seco. Levantó las manos, recogió agua y se la llevó a los labios. El líquido frío era refrescante, un respiro momentáneo del agotamiento que lo agobiaba. Hunter bebió también, sorbiendo el agua con la lengua. Cuando terminó, volvió su atención hacia el bebé y le dio un suave codazo en la manta. El hombre sonrió con el corazón henchido de gratitud por los inquebrantables cuidados del perro. «Tenemos suerte de tenerte», dijo, rascando detrás de las orejas de Hunter. El perro se inclinó hacia la caricia y sus ojos se cerraron brevemente de satisfacción. Pero el momento de paz duró poco. Un susurro repentino en los arbustos cercanos puso en alerta tanto al hombre como al perro. Hunter aguzó las orejas, gruñó por lo bajo y su cuerpo se tensó. El hombre agarró la llave inglesa y la apretó con fuerza mientras observaba la zona. «Quédate cerca», susurró colocándose entre el sonido y el bebé. El crujido se hizo más fuerte, más cercano. Hunter dio un paso adelante, mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. El corazón del hombre se aceleró, sus músculos se tensaron y se prepararon. Entonces, una figura emergió de la maleza. No era un depredador, sino una mujer despeinada y sin aliento, con los ojos muy abiertos por una mezcla de miedo y alivio. Se quedó inmóvil cuando los vio. Su mirada pasó del hombre al perro y finalmente al bebé. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «no he venido a hacerte daño. Vi el humo de su cabaña y pensé que tal vez alguien podría ayudarme».
El gruñido de Hunter se suavizó, pero su postura siguió siendo cautelosa. El hombre bajó ligeramente la llave inglesa y entrecerró los ojos mientras la estudiaba. Parecía agotada, con la ropa rota y sucia, pero había algo sincero en su expresión, una desesperación que reflejaba la suya. «¿Qué necesitas?», preguntó con cautela. La mujer miró por encima del hombro, con el cuerpo tembloroso. «Hay algo ahí fuera. Llevo toda la noche corriendo. Por favor, solo necesito un lugar seguro donde descansar». Hunter se acercó al hombre, rozándole la pierna con la nariz. El hombre suspiró y miró al bebé. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero si intentas algo...». «No lo haré», interrumpió ella, levantando las manos en un gesto de paz. «Lo prometo». El hombre asintió y le indicó que le siguiera. Mientras avanzaban por el sendero, Hunter permaneció cerca, sin apartar los ojos del desconocido. Los pensamientos del hombre se agitaban, la incertidumbre le carcomía. No confiaba plenamente en ella, pero por el momento no tenían más remedio que avanzar juntos. El grupo avanzó por el bosque con un silencio incómodo flotando en el aire. Cazador caminaba cerca del hombre, protegiendo al bebé con su poderoso cuerpo, mientras sus agudos ojos miraban a la mujer de vez en cuando. Ella permanecía unos pasos por detrás, con movimientos cuidadosos, como si no quisiera alarmar al perro. El hombre rompió primero el silencio. «¿Cómo te llamas?» «Lila», contestó ella en voz baja, mirándole antes de bajar la vista a sus pies. «Iba de excursión con un grupo, pero nos separamos. Entonces...». Su voz se entrecortó y sus ojos se desviaron nerviosos hacia los densos árboles que los rodeaban. Algo me perseguía. Las orejas de Hunter se agudizaron al oír sus palabras. Su mirada recorrió el bosque como si confirmara su historia. «¿Qué clase de algo?», insistió el hombre, con tono cortante. «No lo sé», admitió Lila, negando con la cabeza. «No lo vi con claridad. Solo ojos en la oscuridad y los sonidos. Fue rápido y no se detuvo. Le temblaba la voz y cruzó los brazos como si tratara de alejar el recuerdo». El hombre intercambió una mirada con Hunter, que emitió un suave gruñido como si estuviera de acuerdo. Acomodó al bebé en su fular y sus instintos protectores se agudizaron. «Nos ocuparemos de él si vuelve», dijo con voz firme. «Pero ahora mismo seguimos avanzando». Lila asintió, acelerando el paso para igualar el suyo. A medida que avanzaba la mañana, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles eran cada vez más altos, los troncos más gruesos y las copas más densas, que ocultaban gran parte de la luz del sol. El camino era irregular, con raíces nudosas y rocas dentadas que les obligaban a pisar con cuidado. Cada sonido, el crujido de las ramas, el gorjeo lejano de los pájaros, parecía amplificado, aumentando la tensión. Hunter se detuvo de repente y su cuerpo se puso rígido. Un gruñido profundo y gutural retumbó en su garganta mientras miraba fijamente hacia las sombras. El hombre se quedó inmóvil y apretó con fuerza la llave inglesa. «¿Qué ocurre?», susurró. Los ojos de Lila se abrieron de par en par y se agarró al tronco de un árbol para apoyarse. «¿Son ellos?», preguntó con voz apenas audible. El bosque pareció contener la respiración. Entonces se oyó un aullido grave e inquietante, seguido de otro. El sonido resonó, cada vez más cerca con cada repetición. El gruñido de Hunter se hizo más profundo y su pelaje se erizó. El corazón del hombre latía con fuerza. «Lila, quédate cerca de mí», ordenó, colocándose entre ella y la amenaza que se acercaba. Hunter dio un paso adelante, con una postura feroz e inflexible. De entre las sombras aparecieron un par de ojos amarillos brillantes, seguidos de otro y otro, lobos. Sus elegantes formas emergieron de entre los árboles, con los músculos ondulándose bajo sus gruesos pelajes. Se movían con gracia depredadora, con los ojos clavados en el grupo. El hombre levantó la llave inglesa, con la mandíbula apretada. «No queremos problemas», murmuró, sabiendo que sus palabras no significaban nada para los animales. Miró al bebé y luego a Hunter. «Protégelos». Hunter no dudó. Dio un paso adelante, colocándose directamente entre los lobos y los demás. Gruñó bajo y amenazador, enseñando los dientes en señal de advertencia. El lobo líder,
más grande que los demás, gruñó en respuesta, con los pelos de punta. El hombre se agachó y extendió el brazo libre para proteger a Lila. «Si se abalanzan sobre nosotros, corre», le dijo con voz tensa. «Yo los detendré». Lila negó con la cabeza con vehemencia. «No voy a dejarte». Los lobos avanzaron lentamente, con movimientos calculados. El lobo líder arremetió primero, chasqueando sus mandíbulas a escasos centímetros de la cara de Hunter. El perro reaccionó al instante, enfrentándose al lobo con un poderoso golpe de su pata. Los dos animales chocaron, gruñendo y chasqueando, y sus gruñidos llenaron el bosque. Los otros lobos dudaron un momento antes de rodear al hombre y a Lila con sus agudos ojos. Uno se lanzó hacia adelante, apuntando al bebé, pero el hombre blandió la llave inglesa con todas sus fuerzas. El metal chocó con un crujido repugnante, haciendo que el lobo volviera aullando a las sombras. Hunter luchó con fiereza y sus poderosas mandíbulas se aferraron al hombro del lobo líder. Los dos animales rodaron, un borrón de pelaje y dientes, mientras los otros lobos lo flanqueaban. A pesar de su agotamiento, Hunter se movía con precisión. Sus golpes eran calculados y devastadores. El hombre volvió a blandir la llave, esquivando por poco a otro lobo. «Lila, coge al bebé», gritó empujando la onda hacia ella. «¿Qué?», jadeó ella con el rostro pálido por el miedo. «Cógelo y vete, yo los detendré». Lila vaciló, pero la urgencia de su voz no dejaba lugar a discusiones. Agarró el fular y acunó al bebé contra su pecho. «Te esperaré», gritó con lágrimas cayendo por su cara mientras retrocedía a trompicones. Cazador, que ahora luchaba contra dos lobos a la vez, lanzó un ladrido feroz con una determinación inquebrantable. El hombre se adelantó y se colocó junto al perro. «No lo harás solo, amigo», murmuró. Juntos contraatacaron, sus movimientos sincronizados como si hubieran sido compañeros durante años. Los lobos gruñeron y chasquearon, su número les daba ventaja, pero Hunter y el hombre se mantuvieron firmes. Golpe a golpe, obligaron a la manada a retroceder y sus gruñidos se convirtieron en gemidos cuando desaparecieron entre los árboles. El bosque volvió a quedar en silencio, salvo por la respiración entrecortada del hombre y el perro. El cuerpo de Cazador temblaba de cansancio, con nuevos arañazos en el pelaje. El hombre se arrodilló a su lado y apoyó la mano en el costado del perro. «Lo has conseguido, muchacho», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Hunter le lamió la mano una vez, en un gesto de gratitud y camaradería. Lila apareció de entre las sombras, con el bebé aún en brazos. «¿Estáis bien?», preguntó con voz temblorosa. «Estamos bien», dijo el hombre, aunque le dolía el cuerpo con cada movimiento. «Gracias a él». Hunter dio un codazo al hombre con suavidad. Sus ojos escudriñaron el bosque por última vez antes de relajarse. Los lobos se habían ido, por ahora, pero el peligro estaba lejos de terminar. «Tenemos que movernos», dijo el hombre, poniéndose de pie. «Este lugar ya no es seguro». Lila asintió, apretando con fuerza al bebé. Juntos empezaron a caminar, Hunter cojeando ligeramente, pero decidido a permanecer al lado del hombre. El vínculo entre ellos se había profundizado, forjado en el fuego de la supervivencia. Fuera lo que fuese lo que les esperaba, lo afrontarían juntos. La noche había caído por completo, envolviendo el bosque en una oscuridad impenetrable, solo rota por el tenue resplandor de la luz de las estrellas que se filtraba entre las ramas. Cazador se movía con cautela, con la respiración entrecortada pero decidida. El bebé, envuelto cómodamente en la manta que lo protegía del frío, dormía plácidamente. Clara y el guardabosques le seguían de cerca, con sus linternas proyectando débiles haces que iluminaban el irregular camino que tenían por delante. Cada paso parecía más pesado, con el cansancio aumentando y el frío cortante haciéndose cada vez más agudo. Hunter aminoró el paso, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que el grupo permanecía unido. Clara notó que el perro mantenía la cabeza erguida y los músculos tensos como alambres tensos. «Está rastreando algo», le susurró al guardabosques. «Quizá ha encontrado otro rastro». De repente, Hunter se congeló. Un gruñido le retumbó en el pecho y sus orejas se pusieron en alerta. Clara y el guardabosques se detuvieron en seco, escudriñando el oscuro bosque que les rodeaba. «Hay algo ahí fuera»,
dijo el guardabosques, agarrando con fuerza su linterna y buscando movimiento entre las sombras. Un crujido agudo perforó el silencio, el sonido de una rama quebrándose seguido de crujidos en los arbustos. Hunter se agachó y gruñó cada vez más como advertencia. Clara abrazó más fuerte al bebé, con el corazón latiéndole con fuerza. «Será otro animal», murmuró, tratando de tranquilizarse, pero cuando una figura sombría salió de la espesura, sus temores cobraron forma. Era un hombre, con el rostro oculto por una capucha hecha jirones y las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta desgastada. Sus ojos eran fríos y calculadores, y su boca esbozaba una sonrisa amenazadora. «Perdidos en el bosque, ¿verdad?», dijo, y su voz les produjo escalofríos. El guardabosques se adelantó y levantó la linterna para ver mejor la cara del desconocido. «¿Quién es usted? ¿Y qué quieres?», preguntó con voz firme pero cautelosa. El hombre se acercó un paso, ignorando la pregunta. No todos los días se encuentra uno con un perro tan bien adiestrado y un bebé abandonado. «Parece que tienes algo que podría interesarme». El gruñido de Hunter se hizo más fuerte mientras se colocaba firmemente frente a Clara y el niño, su cuerpo como un escudo viviente. El guardabosques evaluó rápidamente la amenaza y se preparó para actuar. «No sabemos quién eres, pero no buscamos problemas», dijo con firmeza. El desconocido soltó una risita, un sonido frío y sin gracia. «Ustedes no deciden si hay problemas», respondió, señalando detrás de él. Dos figuras más surgieron de la oscuridad, ambas armadas con cuchillos y con expresiones igualmente inquietantes. Clara contuvo la respiración y abrazó al bebé para protegerlo. El guardabosques se acercó a Hunter, preparado para lo que fuera a ocurrir. «No buscamos pelea», dijo, manteniendo la calma, pero la tensión en el aire era densa y la confrontación parecía inevitable. Hunter no esperó a que hicieran el primer movimiento. Con un salto repentino y explosivo, se abalanzó sobre el hombre más cercano. El repentino ataque de Hunter fue un borrón de movimiento. Su poderoso cuerpo chocó contra el primer hombre, desequilibrándolo y haciéndole caer al suelo. El hombre lanzó un grito de sorpresa cuando las mandíbulas de Hunter se cerraron sobre su antebrazo, obligándole a soltar su cuchillo. Los otros dos hombres reaccionaron con rapidez. Uno se abalanzó hacia Hunter con el cuchillo en alto, mientras el otro se acercaba a Clara y al bebé. El guardabosques se adelantó e interceptó al segundo hombre con un fuerte empujón, haciéndole caer de espaldas contra un árbol. «¡Atrás!», gritó el guardabosques, y su voz resonó en el bosque. Hunter, mientras tanto, cambió de posición para evitar el cuchillazo del tercer hombre. La hoja no le alcanzó por poco, cortando el aire justo por encima de su cabeza. Con un gruñido profundo y gutural, Hunter se lanzó de nuevo, con los dientes enseñados y una fuerza inquebrantable a pesar de su agotamiento. Su ferocidad pareció coger desprevenidos a los atacantes, cuya confianza inicial dio paso a la vacilación. Clara, agarrando con fuerza al bebé, retrocedió hacia el árbol más cercano, con el corazón acelerado mientras intentaba proteger al niño del caos. Podía oír los sonidos de la refriega, gruñidos agudos, gruñidos de esfuerzo y el golpe sordo de los cuerpos contra el suelo. Miró hacia el guardabosques, que forcejeaba con uno de los hombres, empleando toda su fuerza para mantenerlo a raya. Los incesantes ataques de Hunter empezaron a cambiar las tornas. El hombre al que había abordado primero estaba ahora de rodillas, agarrándose el brazo herido y retrocediendo lentamente hacia las sombras. El segundo atacante, visiblemente conmocionado, vaciló al ver cómo el perro dominaba a su compañero. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó el tercer hombre, con su cuchillo temblando ligeramente en la empuñadura mientras se enfrentaba a Hunter. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, Hunter se abalanzó de nuevo, y sus fauces se acercaron peligrosamente a la pierna del hombre, obligándole a soltar el arma presa del pánico. El guardabosques aprovechó la distracción y asestó un fuerte puñetazo al hombre contra el que luchaba, haciéndole caer al suelo del bosque. Respirando agitadamente, el guardabosques se volvió hacia Clara. «¿Estás bien?», gritó con voz preocupada. Clara asintió con lágrimas en los ojos mientras acunaba al bebé. «Estamos bien», consiguió decir con voz temblorosa.
Con dos de los atacantes retirándose hacia el bosque y el tercero incapacitado, el peligro inmediato parecía haber desaparecido. Hunter se mantuvo erguido, con el pecho agitado, mientras observaba cómo las amenazas restantes desaparecían en la oscuridad. Su pelaje estaba enmarañado por la suciedad y sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero su inquebrantable determinación les había llevado hasta el final. El guardabosques se acercó a Hunter y le puso una mano en el hombro. «Nos has salvado», dijo, con voz llena de gratitud y admiración. Cazador soltó un quejido bajo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Clara antes de volver a mirar al bosque con las orejas todavía aguzadas y alerta. Incluso en la victoria, permaneció vigilante, listo para defender a su recién descubierta familia contra cualquier otra amenaza. Mientras el bosque se sumía en un intranquilo silencio, Clara abrazaba con fuerza al bebé, con el corazón acelerado por el encuentro. El guardabosques se arrodilló junto a Hunter e inspeccionó las heridas del perro. Aunque superficiales, eran testimonio de la batalla que había librado para protegerlos. «Eres un perro duro», murmuró el guardabosques, acariciando suavemente a Hunter. La victoria duró poco, ya que un nuevo sonido surgió de la oscuridad. Empezó débilmente, ramas chasqueando, hojas crujiendo, y se hizo más fuerte cada segundo que pasaba. Un aullido escalofriante resonó entre los árboles, seguido de otro y otro. Clara abrió mucho los ojos y se le cortó la respiración. «Lobos», dijo el guardabosques, con voz grave pero urgente. «Una manada, y están cerca». Hunter levantó las orejas y soltó un profundo gruñido de advertencia. Su cuerpo se tensó, olvidando momentáneamente el cansancio, y se puso delante de Clara y el bebé. El guardabosques sacó su linterna y su haz de luz recorrió los árboles. Unos ojos amarillos brillaban en la distancia. Los lobos ya estaban dando vueltas. «Tenemos que movernos, Maora», instó el guardabosques, con voz firme a pesar de la creciente tensión. Pero moverse no era una opción. Clara estaba paralizada por el miedo y el bebé se agitaba inquieto en sus brazos. Hunter se colocó firmemente entre ellos y la manada que se acercaba, con una postura firme. Los lobos emergieron de las sombras. Sus formas elegantes se movían con gracia depredadora. Su líder, más grande que el resto, enseñó los dientes y emitió un gruñido grave, indicando su intención. El guardabosques cogió una rama robusta y la blandió como arma improvisada. «Quédate detrás de mí», le ordenó a Clara, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra. Cazador no esperó a que los lobos atacaran. Con un ladrido feroz, cargó contra el líder chasqueando sus poderosas mandíbulas. La repentina agresión cogió a los lobos por sorpresa, pero se reagruparon rápidamente y sus instintos les impulsaron a rodearle. Hunter no perdió la concentración y se abalanzó sobre uno de los lobos, sujetándole la pata trasera y obligándole a retroceder con un aullido. Otro lobo saltó hacia el costado de Hunter, rozándole el flanco con los dientes, pero él giró bruscamente y contraatacó con un golpe contundente. La manada vaciló un momento, recelosa de la ferocidad del perro. Los gruñidos de Hunter llenaron el aire, una advertencia primaria de que lucharía hasta su último aliento para proteger a los que estaban detrás de él. El líder de la manada avanzó. Su enorme figura se cernía sobre Hunter. Los dos se miraron en una silenciosa batalla de voluntades. El lobo se abalanzó, sus mandíbulas chasqueando a centímetros del cuello de Hunter, pero este se echó a un lado, aprovechando su impulso para desequilibrar al lobo. El choque fue feroz, un borrón de pelaje y dientes, pero la determinación inquebrantable de Hunter le dio ventaja. Con un poderoso golpe, envió al líder al suelo. Los otros lobos vacilaron. Su confianza se tambaleó sin la orden de su líder. Gruñeron y se movieron en círculos, pero se mantuvieron a distancia, observando a Hunter erguido, ensangrentado, pero impertérrito. Sus gruñidos eran una declaración. No se echaría atrás. El guardabosques aprovechó el momento, agitando la rama agresivamente y gritando para hacer retroceder a la manada. «¡Fuera de aquí!», gritó, con su voz resonando en el bosque. Lentamente, uno a uno, los lobos retrocedieron, fundiéndose de nuevo en las sombras de las que procedían. Hunter se quedó quieto,
con el pecho agitado mientras veía desaparecer a los lobos. La adrenalina empezaba a desaparecer y su cuerpo temblaba de cansancio. Clara corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Hunter, nos has salvado otra vez», susurró con la voz llena de emoción. El guardabosques puso una mano tranquilizadora en el hombro de Clara. «Tenemos que ponerle a salvo. Está herido, pero es un luchador. Lo conseguirá». Hunter soltó un suave quejido, con la cabeza apoyada en el brazo de Clara. A pesar de sus heridas, había un orgullo silencioso en sus ojos, un reflejo del vínculo que había forjado con este frágil grupo. El bebé se agitó en los brazos de Clara, y su manita rozó el pelaje de Hunter, como si le diera las gracias. El grupo siguió adelante. La cabaña estaba ya a poca distancia. Cazador cojeaba, pero se mantenía alerta, con los sentidos atentos a cualquier peligro persistente. Cuando por fin llegaron a la pequeña estructura, sintieron alivio. Las paredes, aunque desgastadas y erosionadas, prometían un santuario, un lugar donde descansar por fin. Dentro, Clara tumbó al bebé sobre un montón de mantas mientras el guardabosques atendía las heridas de Hunter. «Eres increíble», dijo el guardabosques en voz baja, limpiando un corte en el costado de Hunter. Nunca había visto un perro con tanto valor. Hunter cerró los ojos. Su cuerpo se relajó por primera vez desde que comenzó el viaje. Clara se sentó a su lado, apoyando suavemente la mano en su pelaje. «No eres solo un héroe, Hunter», susurró. «Eres de la familia». Cuando amaneció en el bosque, una luz dorada se filtró por las grietas de las paredes de madera de la cabaña. Clara se despertó con el suave sonido del canto de los pájaros y el suave arrullo del bebé. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, había paz. Miró a Hunter, tumbado junto al bebé, con el pecho subiendo y bajando sin cesar. A pesar del cansancio que llevaba grabado en el cuerpo, había calma en él, una victoria silenciosa en sus ojos ámbar. El guardabosques entró en la cabaña con un pequeño botiquín y una manta limpia. «¿Cómo está nuestro héroe?», preguntó, señalando a Hunter con la cabeza. Clara sonrió débilmente, cansado, pero aún en pie. «Está increíble». Cazador se sobresaltó un poco al oír sus voces. Sus orejas se agitaron mientras cambiaba la mirada entre ellos. El guardabosques se arrodilló a su lado, revisando cuidadosamente los vendajes que le había aplicado la noche anterior. «Te has ganado el descanso, grandullón», murmuró, rascando detrás de la oreja de Hunter. Clara acunó al bebé, que gorgoteaba suavemente, y alargó su diminuta mano. Acercó al niño a Hunter, dejando que tocara el pelaje del perro. «No estaríamos aquí si no fuera por ti», dijo suavemente, con la voz quebrada por la emoción. Hunter respondió con un suave resoplido, meneando débilmente la cola contra el suelo. A media mañana, el sonido de los vehículos a lo lejos rompió la quietud del bosque. El corazón de Clara se aceleró al oír voces. «¡Búsqueda y rescate!», gritó alguien con tono urgente. El guarda forestal salió y saludó al equipo de rescate que se acercaba a la cabaña. Llegaron en un frenesí de actividad, con las radios chisporroteando y las botas crujiendo contra la tierra. Uno de los médicos se apresuró a acercarse a Clara para examinarla a ella y al bebé. «Ya estáis a salvo», le aseguró el médico. «Nos ocuparemos de los dos». Clara se aferró con fuerza al bebé, con lágrimas en los ojos. «Estamos bien gracias a él», dijo señalando a Hunter. Los rescatadores dirigieron su atención al perro y sus expresiones cambiaron a asombro. «¿Este perro os ha protegido?», preguntó uno de ellos, arrodillándose para examinar a Hunter. El guardabosques asintió, relatando los angustiosos encuentros con los lobos y el viaje a través del bosque. Mientras los médicos se preparaban para transportar a Clara y al bebé, dudó y miró a Hunter. «¿Qué pasa con él? Tiene que venir con nosotros», dijo con firmeza. Uno de los rescatadores sonrió. «No se preocupe, se viene con nosotros. Un perro así se merece una bienvenida de héroe». De vuelta a la seguridad de la civilización, la historia de Hunter se difundió rápidamente. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de historias sobre el salvaje callejero que lo había arriesgado todo para proteger a un niño indefenso. Llegaron donaciones para su cuidado y personas de todas partes expresaron su gratitud y admiración. En la clínica veterinaria, Hunter recibió el tratamiento que necesitaba. Aunque su cuerpo tenía cicatrices de su vida pasada
y de las batallas recientes, su espíritu permanecía intacto. Clara le visitaba todos los días, siempre con el bebé a cuestas. El vínculo entre ellos se estrechaba a cada momento. Una semana más tarde, Clara estaba fuera de la clínica, nerviosa, jugueteando con las manos. Cuando se abrieron las puertas, Hunter salió trotando y moviendo la cola con entusiasmo. Sus heridas se habían curado y sus ojos, antes cansados, brillaban ahora con vitalidad. Clara se arrodilló y lo abrazó. «Te vienes a casa con nosotros», susurró. Pasaron los meses y Hunter se acomodó a su nueva vida con Clara y el bebé. Atrás quedaban los días de vagar sin rumbo por el bosque, impulsado por el hambre y la supervivencia. Ahora tenía una familia, un propósito. Su corazón, antes protegido, se ablandó y se llenó del calor del amor y la pertenencia. Clara observaba a menudo con asombro cómo Hunter y el bebé jugaban juntos. El niño se reía cuando Hunter le empujaba suavemente los juguetes o dejaba que unas manitas le tiraran de las orejas. «Eres más que un protector», le decía. «Eres de la familia». Una tarde soleada, Clara estaba sentada en el porche, con el bebé en el regazo, mientras Hunter estaba tumbado cerca, disfrutando del calor. Se acercó y le pasó la mano por el pelaje. «Nos has salvado en todos los sentidos», dijo en voz baja. Hunter giró la cabeza y su mirada se encontró con la de ella, comprensiva. La historia de Hunter se convirtió en un símbolo de resistencia y lealtad. El pueblo lo celebró como un héroe local, e incluso se celebró una pequeña ceremonia en su honor. Pero para Clara y el bebé, Hunter era mucho más que eso. Era su guardián, su compañero y un recordatorio constante del poder del amor. Con el paso de los años, el vínculo entre ellos se hizo más profundo. Hunter envejecía con elegancia. Su antaño poderosa estructura se ralentizaba, pero sin perder nunca la fuerza de su espíritu. En las tardes tranquilas, Clara se sentaba con él y recordaba su increíble viaje. Y cuando el bebé, ahora un niño pequeño, se dormía acurrucado junto a Hunter, Clara sonreía, sabiendo que estaban exactamente donde debían estar, juntos, como una familia. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros para conocer más historias increíbles de resistencia, amor y lealtad. Y como siempre, gracias por formar parte de nuestra historia.